Llegó el día más esperado por toda Latinoamérica unida, el día en que Prime Video nos dio la guerra de los inservibles, como diría mi compa el comediante. Y es que la Invincible War es uno de los eventos más enigmáticos de los cómics y todos los fans estábamos a la espera de ver cómo lo desarrollarían en la serie. ¿Estuvo a la altura? ¿Faltó más acción sangrienta? ¿Qué significa el final con el bigotón volador y su brazo robótico? Quédate porque hoy hablamos de... Es increíble que todo el episodio fue una adaptación muy fiel del número 60 y 61 de los cómics, aunque tiene ligeras diferencias que se hicieron por el bien de la trama. Todo comienza igual al material original, donde nos muestran un flashback de la sangrienta pelea entre Mark y Armstrong Levy, pero ahora vemos cómo con la poca fuerza que le quedó, el villano abre un portal que lo envía a una dimensión alterna junto a los Technicians. Algo curioso que la serie no cuenta es que esa dimensión es la Tierra, solo que estos tres científicos experimentaron tanto ahí que uno de esos experimentos salió mal y dejaron al planeta en ruinas. Ahora usan esa tecnología cibernética para sobrevivir y mantenerse con vida, pues sus cuerpos están envenenados. Otro detalle es que estos seres tienen una apariencia similar a los cenobitas de la saga Hellraiser, y creo que fue intencionado y acertada la elección de que la voz de uno de ellos se la ponga Doug Bradley, un actor británico que le dio vida al cenobita Pinhead, el más popular de la franquicia. Una vez recuperado, el día 1 empieza y Levy envía a los Invencibles a destruir la Tierra. Mientras tanto, Mark está con Eve en la casa de ella. Aquí entra un tema muy importante de todo el capítulo, la culpa. Mark comenta que se siente terrible porque producto de su enfrentamiento con Powerplex, su esposa e hijo murieron. Este sentimiento acompañará al personaje principal en todo el episodio y se va haciendo más grande a medida que avanza la historia. El sentimiento de culpa es algo que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida, pero depende únicamente de nosotros controlarlo y no dejar que nos domine. Y es que no podemos cambiar el pasado, pero es algo que toma tiempo procesar. Un sutil cambio que parece que no tiene importancia ahora es que en la serie Eve es quien toma la llamada donde solicitan los servicios de Invencible. Sin embargo, en los cómics, Mark es quien la recibe y se dirige al lugar. Como hemos mencionado en los videos pasados, la historia de la serie le está dando más peso al rol de Eve en la relación. Es quien está ahí cuando Mark se siente culpable por los destrozos y muertes de la pelea con su padre, y ahora también lo sostiene cuando se siente culpable por la muerte de la familia de Powerplex. Toda esa interacción cobra sentido cuando es gravemente herida y Mark se desmorona, porque siente que todo su mundo también se fue abajo. Es algo que el cómic no profundiza, pero que la serie, por ser justo un producto audiovisual, lo aborda con diálogos más largos y detallados. Luego la batalla comienza, diferentes versiones de Invencible atacan varias partes del mundo. También logramos ver a otros héroes que no habían aparecido antes. Eso es algo que se le critica a la serie. Da la impresión de que en la Tierra solo existen los Guardianes del Globo, Invencible y otros más. Pero aquí vemos que la Tierra está repleta de héroes de distintas habilidades e incluso vemos a personajes de otros cómics. El asombroso hombre lobo aparece peleando con una versión de Mark que luce como ciudadano Viltrumita. El personaje tiene su propia línea de cómics que pertenece a la misma editorial que la de Invencible, aunque solo tuvo 25 números. Esta parte difiere de los cómics, pues ahí esa versión de Mark está peleando con Spawn, quien también tiene su propia línea de cómics, y por como lo describen parece que es una parodia de Ghost Rider de Marvel. Pero el cameo de héroes no termina ahí, porque el Invencible con capa está peleando con Best Tiger, un héroe que pertenece al mundo de los cómics de Invencible, pero que recién hace su aparición en números avanzados casi muy cerca del final. Best Tiger incluso perteneció a los Guardianes del Globo y es una parodia mezcla de Daredevil y de Punisher de Marvel, aunque no es ciego y solo usa esa banda en los ojos para retarse a sí mismo. Y después vemos al mismísimo Tech Jacket y entramos en modo fangirl. Es un personaje que particularmente me parece muy interesante porque la temática de robots y humanos con partes cibernéticas siempre llama la atención. Por algo solo veía el Barón Rojo cada vez que llegaba de la escuela. Este héroe solo tiene 6 números en cómics solitarios, pero su historia fue tan aclamada que Robert Kirkman decidió traerlo a su serie principal Invencible y lo hizo participar en la guerra Viltrumita. Pero dejémoslo ahí porque no queremos darte más spoilers. Y mis hermanos, mi gente, ¿quién más sintió el me voy con estilo de Rex justo en el corazón? Qué buena elección de palabras la de los escritores. Y aunque sí, era bastante obvio que Rex moriría por toda esa trama romántica y buenas acciones que le estaban dando, por alguna extraña razón su muerte se siente realmente triste y sí llega a chocar. Considero que eso opacó todas las otras pérdidas humanas e incluso la brutal golpiza a Eve. La verdad es que sí me rompió ver a Rex morir y que luego suene When the Party's Over de Billie Eilish.
La pelea con el invencible grosero tiene lugar en la prisión de villanos. En los cómics, aquí es donde vemos al asombroso Hombre Lobo peleando con Thrill Kill, un antagonista tanto de los cómics de Invencible como de Hombre Lobo. En su lugar, al único villano que vemos escapar de la prisión es Powerplex, quien recibe un golpe del invencible grosero, a diferencia de que en los cómics no se mete en la pelea. Por otro lado, en el Pentágono, Donald y Cecil logran matar a una versión malvada de Invencible con la ayuda de los Reanimen, pero también sufren bajas en el proceso y terminan muy mal heridos. Donald, por ejemplo, nos trae recuerdos de un Terminator casi destrozado. Aquí hay una diferencia con el material original, pues ahí se encontraban junto a Britt y él era quien asesinó al otro Invencible. Este personaje es icónico en el mundo de los cómics, pues ahí en sus números en solitario, Donald y Cecil hacen su primera aparición. También se cuenta el origen de Cecil que vimos en el episodio 2 de esta tercera entrega. Aunque Kirkman decidió cerrar la historia de Britt en el número 12, lo siguió incluyendo en los cómics de Invencible por muchos años. Tal como el Señor de las Coles en Avatar, la leyenda de Aang o Hans Topo en Los Simpsons, Cahor se ha convertido en el personaje cómico que solo aparece una vez cada temporada. Lo vimos en la primera cuando un saqueador visitó su tumba, pero quedó encerrado ahí producto de una tormenta de arena causada por Invencible. Tiempo después, su hija Jane y su amiga Riley encuentran la tumba, pero también son encerradas dentro por otra tormenta de arena, culpa de nuevo de Invencible. Y ahora fueron liberadas producto de otro Invencible que se estrelló contra la tumba. Cahor no existe en los cómics y es solo un gag que intenta ser divertido, pero no lo es. ¿O qué piensas tú? El día 2 comienza con muchos héroes llegando a la batalla. También se suman Oliver, Eve y Mark. Aparecen tantos héroes y muchos también son reciclados. Por ejemplo, aparecieron en la primera temporada cuando se estaba haciendo una audición para los nuevos guardianes. Y también otros aparecieron en el primer episodio de esta temporada, cuando Doc Seismic los encerró. Sin embargo, en la serie dejaron de lado al héroe que tiene mucha más relevancia que los que aparecieron. Savage Dragon aparece en la batalla en los cómics, pero en la serie brilló por su ausencia. De todos los héroes con cameos en los cómics, es quien tiene más números de historietas en solitario. Su primer número se publicó en 1992 y sigue en emisión hasta la fecha. Su ausencia en la serie se da porque no es un personaje de Robert Kirkman, y a pesar de que pertenece a la misma editorial de Invencible, se tiene que hablar y negociar con su autor Erik Larsen antes de querer traerlo. Es genial ver cómo los diferentes Invencibles empiezan a contar qué atrocidades cometieron en sus dimensiones. Por ejemplo, el Invencible de capa amarilla dice que mató a Omniman en su dimensión. Ese tipo ya se veía muy poderoso y sanguinario con esa capita, y cómo asesinó al hijo de Levi. Esperemos que la capa no le juegue en su contra. En el cómic, es el Invencible de traje rojo y azul quien dice que mató a su padre. Por otro lado, también tenemos a un Invencible con traje estilo Omniman, quien ayuda a su colega. Esta pelea fue de las mejores. Ver a dos versiones de Mark enfrentándose a Invencible e Eve, y luego el Invencible Omniman rompiéndole la pierna a Samantha, demostrando por qué lleva ese traje. Algo que el cómic omitió porque ahí no se ve como Eve es herida, solo vemos la viñeta cuando ya todo ha pasado. En la serie, los Reanimen llegan a salvar el día por mandato de Cecil, pero en los cómics son los héroes de otras historietas que están ahí ayudando mientras Mark se lleva a Eve al hospital. Una buena decisión por parte de la producción para evitar infringir los derechos de autor de los héroes que no tienen permiso a usar. Otro cambio bastante bueno fue el de colocar al Invencible malvado luchando contra algunos guardianes en su base secreta, porque en los cómics este Invencible los aniquila a casi todos en un ambiente aleatorio, pero aquí tiene mucho sentido pues hace referencia a cómo Omniman también aniquiló a los guardianes en su base, algo que este Invencible aceptó en su dimensión original. Y solo mira esa jugosa referencia a cómo estrellan el cuerpo de Darkwing contra el suelo, demostrando que Nolan es mucho más poderoso que esta versión de Invencible, pues él de un solo golpe hizo puré a Darkwing. Después le corta la cabeza a Inmortal y deja casi muerto a Shape Smith y Duplicate, pero no se percató que Darkwing lo emboscaría desde el aire y lo llevaría al Sombraverso, aparentemente matándolo ahí, aunque sus compañeros creen que Darkwing posiblemente también esté muerto. Los que leyeron los cómics saben que no es así, ya que el personaje vuelve a aparecer muchos años después en el número 144, el último de todos.
¿Alguien más disfrutó de la parte donde un Mark malvado finge estar herido para atraer a su madre y luego decir triste que le hubiera gustado matarla de nuevo? ¿No? Estoy mal, lo sé, pero es lo que llaman comedia oscura, ¿verdad? Es un detalle genial ver más de cerca la personalidad de estas versiones de Invencible. En los cómics, por ser justamente historietas, los personajes se limitan solo a decir diálogos precisos, pero aquí puedes hacer que se explayen y mostrarnos más ese lado oscuro. El tema de las diferentes versiones y realidades es algo que a los fanáticos de este canal les encanta. Me refiero por supuesto a los fans de Rick y Morty, que espero llegue pronto porque necesito comer. Mientras tanto, otro Invencible ataca a los antiguos guardianes, logra tomar a Rudy, pero cuando lo ve se sorprende y pregunta ¿dónde está el duendecito feo? Haciendo referencia a que en su dimensión, Robot todavía sigue siendo aquel diminuto hombre deforme que era antes de ser clonado con el ADN de Rex. En esta parte todo sucede igual que en los cómics, excepto el heroico sacrificio de Rex. En la historieta el personaje hace explotar su propio esqueleto, pero haciendo uso de sus dedos para perforarse la mano y llegar hacia sus huesos. En cambio, en la serie Rex fue herido en la parte de las costillas y usó ese orificio para tocar su esqueleto y volar en 1000 pedazos junto al otro Invencible. Cómo voy a extrañar al personaje, sobre todo su intento por verse serio y luego decir algún chiste fuera de lugar. El actor de voz Jason Mantzoukas se despide de Invencible después de 3 temporadas, pero aún lo podemos escuchar en Big Mouth como Jay. Algo interesante que nos muestra la serie es cómo muchos de estos Invencibles realmente son muy débiles, claro, comparados al Mark de esta dimensión. Se puede ver cómo los resultados de su entrenamiento a principios de la temporada sirvió de mucho. En cambio, asumimos que estos Invencibles, como no tenían rivales dignos en sus mundos, no necesitaron entrenar y cuando llegaron a la Tierra y encontraron a los Reanimen, a Oliver y otros héroes fuertes, no pudieron contra ellos. Otra diferencia que no se cuenta en los cómics es cómo Tech Jacket logró vencer al Invencible Bigotón y después se dirige a la Tierra. En los cómics el personaje se encontraba afuera haciendo misiones secundarias, pero cuando se da cuenta de la invasión decide volver al planeta y luego más tarde participa en la Guerra Viltrumita. El día 3 comienza y la serie recrea lo que para mí es la página y viñeta más épica de todo el número 60, las diferentes versiones de Invencible flotando en el aire frente a las destruidas ciudades más importantes del mundo, aunque claro aquí lo hicieron en versión cinematográfica, esa imponencia que les da volar y a otros les ayuda a tener capa, como si viéramos a la versión malvada de Superman volando sobre una metrópolis destruida por él mismo. Livy dice que la primera fase está completada, por lo que reúne a las diferentes versiones y lo hace nada menos que encima de la casa de Mark. Todos ellos están impacientes y cuando llega deciden que no van a ayudarlo porque no está cumpliendo lo que prometió, pero el villano es más inteligente y los envía a la dimensión donde casi muere. Justo ahí llega el Invencible de esa dimensión para luchar contra él. En los cómics Invencible llegaba junto a Oliver y Bulletproof, pero tiene sentido que aquí los hayan omitido, pues era el momento de Mark y Livy. Algo que tampoco se ve en el cómic es como el villano usa sus aparatos como si fueran una extensión de su cuerpo, trayendo enormes cantidades de esferas como si se tratara de insectos atacando en masa a su presa. Me recordó un poco a los poderes de Shino del anime Naruto, quien tenía la habilidad de controlar y modificar insectos. Después de la pelea y después de que Oliver le diga a Mark que esta vez sí mate a Livy tal como sucede en los cómics, el villano huye a través de su portal y Mark pierde la oportunidad de matarlo, quedándose solo con su brazo. Livy regresa al mundo de los Technicians, pero como tampoco les cumplió, no quieren ayudarlo y lo someten a trabajar para ellos. Desde mi punto de vista, el capítulo se vuelve un poco lento desde aquí y tiene sentido después de tanta acción en la pantalla, pero el respiro es necesario para darnos cuenta de todo lo que ha pasado. Los grandes héroes de la Tierra están en muy mal estado, las ciudades están colapsadas y en ruinas, todo se desmorona en la vida del personaje principal, quien ahora se culpa todavía más, pues a pesar de que no fue él, se vio reflejado en cada una de sus versiones y siente como si también hubiera participado. Ese sentimiento aumenta cuando Powerplex aparece y empieza a gritar que Invencible es el culpable de todo lo ocurrido. Una diferencia que no entendí por qué la hicieron fue que aquí Oliver y Mark retienen a Powerplex hasta que su energía se agota. Sin embargo, en el cómic Titan aparece y como su cuerpo está hecho de rocas, la electricidad no hace efecto en él, luego lo detiene y se lo lleva junto a Cecil. No entendí por qué la serie le dio un capítulo casi en solitario en esta temporada a Titan, mostrando su redención y su deseo de hacer el bien, para que al final no aparezca en la batalla
donde tenía más sentido su participación, pero esperemos verlo más adelante. Después en la serie todo sucede de manera similar a los cómics, tanto la conversación con los padres de Eve como la recuperación de Inmortal, excepto que en los cómics tenemos una breve aparición de Ross Livingston, el astronauta humano que fue poseído por los Sequits y ahora gobierna el subsuelo desde la clandestinidad. Creo que muchos aquí lo hemos olvidado después de aquel episodio donde parecía que se había recuperado, pero un Sequit se apoderó de él. Esta breve aparición prepara la base para su gran enfrentamiento con Mark en el número 70 del cómic. En la serie quizá aparezca muy pronto. Más tarde Cecil tiene una reunión con Robot, Black Samson y Mark, los pocos héroes que aún siguen en pie. Ahí le pide a Mark que sea el líder de los guardianes, pero por el resentimiento que todavía le guarda, Invencible no acepta y se va del lugar. La serie deja el tema de quién liderará a los guardianes ahí, pero en los cómics quien también se encontraba en la reunión era Britt, y Cecil le pide a él ser el nuevo líder, quien acepta con gusto. No tendría mucho sentido hacer que Britt sea el líder en la serie, pues es la primera vez que aparece y los espectadores no saben toda su historia de origen, a diferencia de los cómics donde es un aliado más presente. Mark vuelve a la ciudad a seguir ayudando con la búsqueda de cuerpos. Entre ellos encuentra uno, pero al verlo queda pasmado y camina hacia un lado para pensar en todo lo ocurrido. Pero la calma no dura para siempre, pues justo ahí aparece Conquest, el Viltrumita bigotón con el guantelete del infinito, uno de los antagonistas más poderosos de toda la saga de Invencible en los cómics y que le va a dar a Mark la mejor pelea de su vida. Viene a supervisar el planeta y ve que Mark no ha cumplido su parte como protector y preparador de la Tierra. Y ustedes prepárense también porque se viene mucha sangre en el final de temporada. Detalle muy interesante es que Jeffrey Dean Morgan le da voz a Conquest en el idioma original, y no sería la primera vez que trabaja junto a Steven Yeun, voz de Invencible, ya que ambos estuvieron juntos en The Walking Dead, y creo que hasta los que no siguieron la serie saben de Negan y el tremendo puré que hizo con la cabeza de Glenn. Ahora, 9 años después, Glenn tendrá la oportunidad de vengarse. Me dio algo de nostalgia porque recordé cuando comentábamos The Walking Dead en el canal. Qué buenos tiempos. De hecho, el episodio de Negan y Glenn fue el que hizo despegar el canal porque pasamos de hablar de anime a comentar series gringas, así que gracias The Walking Dead. La producción de Invencible siempre lo hace bien con el cast detrás de los personajes, pues también trajo a Aaron Paul para la voz de Powerplex y a Jonathan Banks para la voz de Britt. Breaking Bad está en la casa. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Posiblemente mucha gente con la retención de atención afectada por TikTok ya se fue, pero te felicito por quedarte hasta aquí. Eres un gran guerrero Viltrumita. Te invito a comentar qué te pareció el episodio y si encontraste alguna otra diferencia o curiosidad. Me harías muy feliz dejando un like si el video te ha gustado. Gracias a los miembros del canal por el apoyo especial y gracias a todos en general por siempre estar aquí. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.